porque candidatos a Mesías sobran, ¿no? Pues por ahí, no se me ocurre algo más preciso que decirte, ¿no? A ver, vamos a escuchar a Rodolfo. Si quieres, si no, no. Ya te quieres ir. ¿No? Voy a empezar el Soy micrófono. guardián del tiempo. Bueno, préstame. ¿No le quieres dar el micrófono? Perdón. Bueno, la primera cuestión, yo creo que sí, y la última parte de la intervención del profesor creo que es muy útil para pensar esto. Se ha estado girando durante un buen tiempo en la búsqueda de la medida central, la bala de plata, etcétera, que resuelva el problema educativo, sin asumir que hay primero un sistema muy grande donde conviven muy variados intereses legítimos e ilegítimos, pero también tradiciones pedagógicas y la desigualdad social. Yo creo que esto forma un conglomerado ahí que hacen de una extraordinaria complejidad la transformación educativa. En segundo lugar, creo que otro problema es que se ha pensado que se puede cambiar la práctica educativa que sucede en muy distintos salones de clase ejercido por más de 1 millón de personas, también muy distintas, con base en algunas indicaciones y orientaciones centrales, como si garantizar que, como se decía antes, el circuito de comunicación se realice adecuadamente, garantizando eso, la práctica cambia. Cuando la práctica implica la disposición de un repertorio pedagógico, fundamentado también en una idea de qué es importante enseñar, que tiene cada persona, ¿no? Cómo se enseña y cómo se aprende. Eso, al parecer, no se cambia con el discurso técnico, por más bien elaborado que estuviera, sino que requiere que los sujetos experimenten, vivan esas nuevas formas de trabajo. Pero como estamos hablando de un sistema de estas dimensiones, pues esto requiere no solo un planteamiento consistente, una acción del sistema que sea muy congruente, es decir, no contradictoria en sus distintos niveles y en sus distintas dependencias, tiene que ser sostenida en el tiempo, y una cosa también fundamental, que tiene que tener cuadros técnicos en cada nivel para poder impulsar una reforma. Yo creo que hay experiencias interesantes de reforma en el país, esto también lo quiero señalar, recientes y un poco más y antiguas. Es decir, que sí es posible generar una movilización cultural cuando hay un planteamiento consistente y hay un razonable plan que puede ser asumido por los actores. Este es el otro problema, que no, o sea, lo tienen que asumir, porque como el trabajo educativo depende de la convicción y no solo del saber del sujeto, ¿no? Tiene que ser asumida esa propuesta para que pueda ser movilizada. Entonces yo creo que el problema, siendo así de complejo, sí tiene varias salidas. Un elemento más que tenemos que considerar, yo creo que es que hay una gran diversidad, pero no solo en términos negativos o como problemas. Hay una gran diversidad porque hay núcleos de profesores trabajando bien, comprometidos, etcétera, que lo que pasa es que no se logra la necesaria coherencia del trayecto de formación de una persona. Así que podemos tener un buen profesor en primero y segundo, y puede ser que en tercero, cuarto y quinto no. Entonces, yo creo que esto es fundamental, reivindicar también que hay buenas prácticas, pese a que ha existido un ambiente no propicio a esas prácticas. Y entonces,
engarzo con esto a esta pregunta. ¿Ha logrado algo la reforma? Pues miren, yo creo que hay dos cosas más o menos visibles importantes. Uno, en materia de selección de personal, podemos decir que se han establecido mecanismos más abiertos, digo abiertos, no sujetos a la venta, a la herencia, etcétera, estos mecanismos corruptos, y yo creo que eso es importante, pero solo es un paso para lograr que ingresen a nuestras aulas buenos profesores. ¿Por qué? Porque ni la evaluación de ingreso, ¿no? Es decir, ni el acompañamiento inicial se han realizado. Yo creo que eso es fundamental y es una apuesta correcta de la reforma, fortalecer el ingreso. Creo que se ha avanzado ahí también en ese mismo terreno, digamos, en el terreno de la línea de la promoción a puestos directivos. Tiene problemas y algunos graves, no detallaré, pero igualmente ha estado, la promoción ha dejado de ser sujeto de la negociación entre dirigentes sindicales, que en buena medida lo era. No creo que fuera tampoco un fenómeno totalmente sujeto a la decisión y a las lealtades y a la subordinación, pero en gran parte sí. Pero no encuentro, sin embargo, por la prisa con que se hizo, por las deficiencias técnicas, que estos avances se expresen en un mejor personal, digamos, que tengamos mejores en las aulas. ¿Saben que en el periodo de Calderón al final se anunció que 120,000 profesores nuevos, seleccionados por el examen nacional, tenían las competencias y las habilidades necesarias para estar? Y en 2012, apenas terminando, nos dijeron, esto es un caos. Es decir, necesitamos, ahí coincido con el profe, obviamente, necesitamos tomar más en serio, más a fondo. Yo diría 5 o 4 elementos. Primero, una propuesta pedagógica consistente, muy esbelta, muy concentrada en el desarrollo de las capacidades del pensamiento, que supone el dominio de la lectura, el lenguaje matemático, etcétera. Hay un problema, es que también la sociedad o mucha gente espera muchas más cosas de la escuela. Incluso funciona como una institución que permite la evasión, porque cuando no se pueden resolver problemas se le encarga a la escuela, la violencia, etcétera. Y hay que aceptar las limitaciones que tiene la institución y decir, bueno, tiene que lograr esto, una propuesta mucho más compleja. En segundo lugar, que yo creo que es el reto más fuerte, es transformar el currículo realmente operante, porque no es el que está en el documento. El documento sería una buena guía para las acciones de formación, de asesoría, de supervisión, de evaluación. Es un referente que se requiere, pero el problema es cómo transformar lo que cada maestra y cada maestro considera importante enseñar y la forma en que tiene que enseñarse. Pero obviamente eso no se puede cuando la propuesta normativa rebasa o requiere 3 ciclos escolares para hacer lo que está propuesto en un año, ¿no? El otro elemento clave entonces sería la formación, un nuevo estilo de formación de profesores que tiene que ir más tanto en la formación inicial como continua, que tiene que ir más allá de la enseñanza explicativa o del comentario de textos. Lo que necesitamos es demostrar a fondo a cada maestro e involucrar a fondo a cada estudiante para profesor en las nuevas formas o en las formas en que se pretende enseñar, que no son, por cierto, nuevas. John Dewey, el siglo XX, Rafael Ramírez en los años 40, en los años 30, hay muchos ejemplos de cómo se puede trabajar de otra manera, pero yo creo que esos son temas fundamentales. Y en el plano del sistema, tendríamos que preguntarnos una cosa muy importante. Aquí el seminario tiene, creo que, una tarea muy fuerte, porque en 92 se apostó al federalismo, a la federalización, mayor involucramiento de las entidades, se decía. En 2013 lo que se dijo, esto es un escándalo, hay que centralizar desde la nómina, el servicio profesional, etcétera.
¿Por qué? Porque se encontró que el sistema comenzó a fallar más, incluso en términos de administración de recursos, a corromperse más, los gobiernos de los estados más sometidos al poder sindical más fácilmente, digamos, que yo sé que que hay muchos elementos ahí, pero una necesidad es involucrar iniciativas locales y involucrar la participación de profesores, pero también de muchas organizaciones. ¿Puede hacerse esto en un sistema centralizado al que hemos regresado casi por completo, como si estuviéramos antes de 92? ¿O no? Yo creo que eso es uno de los temas también fuertes en términos de política general. Muchas gracias. Pues, Rodolfo Olah, muchas gracias por este doloroso recordatorio. Yo realmente no me atrevo esta vez a glosar prácticamente nada, simplemente a decir y reconocer que lo que hemos dicho en sesiones como esta, a lo largo de los años, de que era algo fundamental para los universitarios y para un conglomerado como el nuestro, darle un seguimiento puntual al tema educativo y al de la reforma. No es lo mismo, como creo que nos han dicho con toda claridad. Y bueno, pues sí, reconozcamos que, no obstante que hemos contado, por ejemplo, para nuestro México Social del año pasado, con aportaciones de Rodolfo y otros colegas, lo cierto es que nos rebasó, ya no sé si por la derecha o por la izquierda, el problema educativo y el intento del gobierno actual por salir al paso del tema y el problema con su reforma. Oyéndolos, pues también tendría yo que decir, para no torturarme más, para no torturarnos más, pues que hay un problema de manejo del tiempo. Quizás la gran preocupación de OLAC deba extenderse a otros planos de la vida pública mexicana, y lo estamos pagando y lo vamos a pagar irremediablemente, muy caro, que es esta pérdida del manejo del tiempo, ¿no? El olvido, Renato Leduc, sabia virtud de conocer el tiempo, dijo Renato. Eso lo echamos por la borda y somos víctimas de nuestras propias e inventadas prisas. ¿Cómo se gana, recupera el control del tiempo? Pues es una de las grandes cuestiones de la política. Yo recuerdo cuando se comenzaron a recuperar las democracias en el Cono Sur, pues muchos amigos que habían vivido aquí con nosotros y que regresaron a sus países, particularmente Argentina y Chile, bueno, hablaban de eso, pero muy optimistamente decían, recuerdo en este caso muy bien a un estimado pensador, Emilio de Hípola, que decía que las reformas, estaba pensando en aquel entonces en Alfonsín, que las reformas le iban a permitir crear y ganar tiempo al presidente Alfonsín para encarrilar el Estado en la nueva dirección. No contaron con la astucia de Menem, que prácticamente él echó al presidente Alfonsín, y se acabó el tiempo, y Menem pues impuso otro camino, otra visión y otra estrategia que le costó muy cara a ese país, ¿no? Lo cito porque el tema me parece fundamental y muy bien planteado por OLAC para el caso de esta reforma. Lo podemos extender, pero no tiene soluciones fáciles. No,
No hay esos mecanismos, ¿no?, institucionales con capacidad de lidiar con el tiempo, asimilarlo, digerir el tiempo, por decirlo figurativamente, y entonces redefinir los plazos. Y cuando estamos hablando de este asunto, pues peor todavía, porque hablamos aquí de lo que nos recordó Rodolfo. Es un sistema, es una práctica social, forma parte de una cultura que irremediablemente genera muchas expectativas, ¿no? Muchas expectativas pues, en la base de la sociedad, la que tiene que ver con la educación básica y media. Es decir, ahí están las familias que tienen sus hijos. Y bueno, pues eso es lo que nos han traído aquí sobre la mesa. No creo que deba agradecerlo, al contrario. Pero sí tenemos que, me comprometo en nombre de mis colegas, sí tenemos que definir una agenda, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con OLAC mismo, tenemos que definir una agenda de reflexión sobre el tema. Bueno, aquí la colega nos dice, bueno, y sí, en efecto, ¿y las normales qué? Yo agregaría, para darle lata a OLAC, la CENTE es, y siempre ha sido, creo yo, una organización gremial minoritaria. Lo que quiere decir que hay una mayoría. ¿Y esa mayoría qué? ¿Quiénes son? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan de la reforma o de la crítica de la reforma como fue aquí fraseada? No tengo idea. No tengo la menor idea. Y claro, pues vamos a encarar, ¿verdad?, las iniciativas que están en el mundo. También que es, olvidé el nombre, pero son estas escuelas que no son negocio privado, pero que cobran para enseñar a los niños, la charter, y que una y otra vez se plantean como una opción. Una vez, sobre todo, que pues ya muy poca gente, creo yo, cree en las virtudes de los vouchers, ¿no? Creo que es una opción un tanto cuanto desprestigiada, por fortuna, según mi opinión. Pero ese es, pues, vamos a decirlo así, es el estado del arte que nos han dejado aquí OLAC y Rodolfo, por lo que tenemos que reconocerles y agradecerles y comprometerlos a que nos sentemos y definamos una agenda, identifiquemos a los participantes y busquemos, pues, involucrar a otras comunidades, en este caso, pues, comunidades universitarias, que es lo que tenemos a la mano, ¿no? Pero sin desmedro de que pudiéramos también ampliar, digamos, la voz del magisterio, ¿no? La voz del magisterio para escucharla, ¿no? En fin, creo que es un trabajo por delante y sí creo que tenemos que afrontarlo más o menos pronto. Pues de nuevo, hola, Rodolfo, muchas gracias. Buenas noches. Hijo, man, ¿qué traes, ¿Por qué nos haces sufrir, cabrón?